Hermanos, ya estamos en la parte final del año litúrgico. Dios mediante, el próximo domingo lo culminaremos con la solemnidad de Cristo Rey. Al final del año, en el ambiente social y económico, aparece el Buen Fin. Y aquí también la parroquia tiene un Buen Fin. Les ofrecemos el Buen Fin de confesiones todos los días a las 6 de la tarde, aquí para las personas que quieran. No les vamos a cobrar nada, sale absolutamente gratis. Ni siquiera tienen que pagar la penitencia en plazos. Una penitencia nada más, ya. Así es de que aprovechen. En esta parte final también del año litúrgico, la palabra de Dios nos está haciendo una referencia especial a quién es Dios, porque a veces tenemos una idea equivocada de Él. Pensamos en un Dios más bien como ogro que como Padre. Con el Salmo 127 hemos dicho, dichoso el que teme al Señor. Creo que por ahí podríamos ir entendiendo quién es Dios. Y en la primera lectura de la carta, de los Proverbios, dice al final, ahí por el versículo 30-31, son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Está haciendo una elegía de la mujer muy bonita, incompleta, pero muy bonita. Es incompleta porque solo se refiere a lo que es la capacidad de hacer cosas dentro del hogar. La mujer sabemos que tiene muchas dimensiones más, pero lo reconoce esta especial cualidad que tiene la mujer y dice que más allá de esas cualidades, de esas capacidades que tiene, hay algo que verdaderamente es admirable en una buena mujer y es el temor del Señor. Entonces, si por una parte, dichoso al que teme al Señor, dijimos en el Salmo, y por otra reconocemos que la mujer valiosa es la que teme al Señor, ¿qué será temer al Señor? No es lo que muchas veces pensamos. A veces pensamos que el temor a Dios es sentir pánico ante la muerte que se avecina, que tener temor de Dios es estar todos los días comiéndonos las uñas en la última esquina de la casa, la más oscura, porque tal si llega el ángel vengador. Que temer al Señor es, no voy a hacer esto para que no me vaya mal. A veces pensamos eso. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me pasaba de chiquito, gracias a Dios, creo que ya lo supero, pero me iba, por ejemplo, mal en algo y decía, fue porque me porté mal, fue porque hice esto que no estaba bien, por eso saqué 8 en matemáticas cuando siempre sacaba 10. O sea, no es cierto, nada, pura broma. ¿Verdad? Tú no hablas, pero cuando hablas, hablas, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos. El temor del Señor entonces no es un miedo apanicado de que nos va a mandar al infierno, que nos va a castigar y que va a aplastar a esta humanidad pecadora con su mano todopoderosa y nos va a hacer prácticamente polvo. No, el temor de Dios es el del buen hijo que no quiere hacer daño a su padre, que sabe tanto, lo tanto que le ama a su padre, que dice, no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo causarle un mal, no puedo causarle un disgusto. Me sentiría muy mal de que él lo que está esperando de mí no lo alcance a ver en mi persona. Y ese es el verdadero y sano temor de Dios. Y ese es al que nos invita hoy la Escritura. ¿Cómo tener entonces este sano temor de Dios, que es el reconocimiento de su amor misericordioso y el miedo de fallarle a ese amor que nos ha amado desde siempre? Pues parece ser que está un poco la orientación en la segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses y que hemos estado leyendo en los últimos domingos. Dice, no vivamos dormidos
como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Entonces, estar dormidos es estar en la oscuridad. Estar dormidos es estar en la inacción. Estar dormidos es estar en este temor paralizante. No estemos dormidos, estemos vivos con la luz del Señor. Y esa luz nos va a iluminar por dónde tenemos que conducirnos. Y la respuesta de por dónde tenemos que conducirnos nos aparece en la parábola que hoy nos proporciona el Evangelio de San Mateo. Esta parábola ya muchas veces escuchada por todos nosotros, que es la famosa parábola de los denarios. Pero aquí el traductor, para que la entendiéramos mejor, nos dijo que era de los millones. A uno le dieron 5 millones, a otro 2 millones y a otro 1 millón. Tal vez el traductor era argentino, porque ahí la inflación está de la patada. Y entonces, pues sí, allá las cosas cuestan millones. Según he leído también, en Colombia las cosas cuestan millones. Estamos hablando de cosas sencillas, cuestan millones. Bueno, entonces dice que a uno, el señor que tenía una buena cantidad de dinero y que tenía propiedades, como tiene que viajar, le va a dejar de ese dinero que tiene a los más cercanos, a los que son de más confianza, para que ellos lo pongan a trabajar y que cuando regrese, pues por lo menos tenga lo que él hubiera conseguido en ese tiempo de ausencia. Y va pasando por cada uno de ellos. Al que tenía 5 millones, le da 5 millones más. Lo hizo trabajar. El otro le dio 2 millones y le entrega 2 millones. Lo puso a trabajar. A los dos les dice: siervo bueno, ahora pasa a mi casa. A partir de ahora vas a tener toda la alegría de la que yo poseo, de la que yo gozo, porque has sido fiel en lo poco. Ahora vas a encontrar muchas más cosas más profundas, mucho más alegría, mucha más paz. Pero el tercero, ese era el que tenía el temor de Dios, como a veces nosotros lo tenemos, del Dios castigador, del Dios juez implacable, del Dios que viene a exigirnos cuentas. Y entonces, ante ese miedo, lo que hace es esconder el dinero debajo de la tierra. Y ahí lo deja en un cofre. Por cierto, debe ser en un cofre, porque si no es en un cofre, el dinero se echa a perder. De todas las múltiples leyendas de Pablo Escobar, el gran narcotraficante de Colombia, famosísimo, dicen que una de las cosas que él hacía era guardar dólares debajo de las propiedades que él iba poseyendo y las metía en cajas de madera, dentro de bolsas plásticas que no estaban selladas, o que no estaban, más bien, como, que no estaban en el vacío, ¿sí? Cuando tú pones algo en el vacío ya no le puede entrar ninguna contaminación. Bueno, estas nada más estaban metidos en plástico. Un poco antes de que, ya cuando Pablo Escobar estaba a punto de que fuera asesinado por el ejército gringo, que fueron los que lo estaban persiguiendo, con autorización de los colombianos, obviamente, cuando ya estaban persiguiéndolo por toda Colombia, mandó a su principal colaborador a que fuera por un dinero a una de las fincas que tenían. Cuando llegó ya no había dinero. Y no porque se lo hubieran robado, sino porque ya estaba echado a perder. El papel se echa a perder en la humedad. Estaba echado a perder. Ya no valía ni un solo billete de esos. Ya no tenía ningún valor. Bueno, pues algo parecido hizo ¿verdad? Como que se le iluminó el coco y dijo: bueno, yo voy a guardar y voy a ponerlo aquí abajo en una cajita. Cuando regrese el dueño se lo voy a regresar. Y se lo regresó. No le estaba quitando nada, es cierto, pero tampoco le estaba dando nada. Y lo que el dueño quería es que realmente aquel asumiera que era un hombre de confianza y que por lo tanto le estaba pidiendo que sintiera como él
que eso que tenía lo hiciera crecer y no solamente que lo dejara ahí guardado. A nosotros nos puede pasar algo parecido. Por ese falso temor de Dios, muchas veces no compartimos lo que el Señor nos ha otorgado. Otras veces, porque pensamos que no tenemos esos dones, esos bienes, y no los ponemos al servicio de los demás. Otras veces, porque estamos tan metidos en nosotros mismos, pero tan metidos, que no alcanzamos a ver más allá de nuestra nariz y no descubrimos que podemos hacer mucho bien a los demás. Y entonces nos quedamos ahí, apanicados. A nosotros nos puede pasar eso. Hoy el Señor nos dice, rompe ese temor. Y solamente puedes romper el temor con el amor verdadero. Ámame como yo te amo, sin interés alguno. Ámame de manera total. Y vas a ver que vas a descubrir los dones que tienes y los vas a poner al servicio de los demás, porque hay mayor alegría en dar que en recibir. Porque los dones que hemos recibido son para el servicio de los demás. ¿Cuál sería entonces el proceso que tendríamos que hacer? Hacer un esfuerzo de introspección, meternos a nosotros mismos y descubrir esas cualidades que tenemos, también esas destrezas, esas habilidades que hemos adquirido y pongámosla al servicio de los demás. No es difícil, es algo que podemos realizar. Si nosotros nos quedamos con eso, se va a estancar y le va a pasar igual que a esa caja de dólares que tenía Pablo Escobar. Le va a pasar igual, se va a quedar echada ahí a perder. Lo que no se comparte se echa a perder, se disminuye. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona que haya aprendido un idioma, que no sea el suyo, obviamente, y que se queda con él. De vez en cuando lee libros, por ejemplo, de vez en cuando en esa lengua, y como que cada vez se le dificulta más y tiene necesidad de ir a un diccionario para hacer una buena traducción. Pero como no está hablándolo, esto se queda ahí estancado. Y el día en que se encuentra a su amigo del país donde fue a hacer unos estudios y que habla solamente aquella lengua, ya no puede hablar con él, ya no tiene la capacidad de hacerlo, porque no lo puso a trabajar. Así nos pasa en otras cosas. Fíjense que en Honduras, donde este servidor estuvo, como saben, cerca de 20 años, ahí en ese país hay voluntarios alemanes. Los alemanes, en aquel entonces, cuando yo estaba, se pensionaban a los 62 años de edad. Y como son gente acostumbrada a trabajar, se sentían muy mal estar sin hacer nada en su casa. Y entonces se iban de voluntarios a otros países pobres. Concretamente llegaron a Honduras una buena cantidad de técnicos que fortalecieron la formación técnica del país. Y hablando con uno de ellos me decía, Honduras es mi segunda casa. Y le digo, ¿por qué? Tiene como que está un poquito diferente a Alemania, ¿verdad? Sí, un poquito, sí. Porque aquí encontré la alegría de vivir. Porque aquí pude poner al servicio de los demás lo que yo sé. Dice, yo sé mucho de máquinas, de herramientas, sé muchísimo. Y aquí lo estoy dando en tal escuela. No cobro nada, porque es un servicio que estoy proporcionando. Pero este servicio, es más, yo pagaría por hacerlo, porque me está dando vida. Estoy sintiendo que soy útil. Esto me ayuda a mí para seguir caminando en la vida. La otra vez, seguramente también alguno de ustedes lo vio ahí en internet. Yo no sé por qué me cayó en mi face. Del coronel Sanders, el de Kentucky Fried Chicken, aquel que nos engorda con un pollo rico. Entonces ese señor le fue re mal. Quiso entrar a una escuela, no lo aceptaron. A otra universidad, no lo aceptaron. Se casó y a los pocos años de casado, la esposa se le fue con todo y la hija. Se quedó, pero mal. A los más o menos 65 años, le dieron una patada en sálvase a la parte
y le dijeron, hasta aquí llegaste, ya no vas a trabajar. Pero le dieron una pensión que no era mucho, eran como $300 creo que era del ejército gringo. Y dijo, ya tengo 65 años, no he hecho nada en mi vida, soy un fracasado. ¿Qué haré? Se le ocurrió que tenía la receta de la tía para hacer pollo frito. Y entonces empezó a hacer pollo frito con la receta de la tía. Y empezó a venderlo casa por casa. Y de ahí surgió la tienda que ahora ha sido abierta nuevamente en Dostoyevsky, donde nos dan pollo que nos engorda ricamente. Bueno, todos a la edad que podamos estamos llamados a darnos a los demás, a no encerrarnos. Esta vida cristiana no es simplemente un adorno para decir soy seguidor de Jesús, sino es un compromiso de darnos a los demás. Dios nos ha dado mucho. Yo le invito a que usted durante estos días se meta en sí mismo, en sí misma, y vea cuántos dones tiene, cuántas cualidades, la experiencia que tiene, las habilidades que te ha desarrollado, las destrezas. Todo eso está para el servicio de los demás. No podemos dejarlo aquí porque se va a acabar, se va a hacer polvo. Estamos llamados a ponerlo al servicio de los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude, después de hacer ese esfuerzo de introspección, buscar dónde vamos a hacer eso para que vaya creciendo el reino de Dios en el conocimiento, en la justicia. Por último, otro ejemplo que también me llamó mucho la atención. Un sacerdote jesuita, profesor de la Universidad Iberoamericana en la Facultad de Historia. Como era profesor, lo jubilaron. Porque algunas veces dicen, ¿y a ustedes los curas los jubilan? Pues si estás en un trabajo, pues si te jubilas, ¿no? Él estaba de profesor en la Universidad Iberoamericana, la más fresa de todas las universidades de la Ciudad de México, ¿ok? En esa universidad lo pensionan a los 67 años, creo, algo así. ¿Y qué dice este hombre? Inteligentísimo, Dice, ahora sí voy a poder hacer lo que quiero. Y todos dicen, ¿qué? Voy a traducir la Biblia al chontal, me voy a ir a vivir con los indígenas de Chiapas y allá voy a morir. Esto es lo que quiero, esto es lo que realmente me hace feliz. Y se fue y tradujo la Biblia al chontal. Y ahora los indígenas chontales pueden leer la palabra de Dios gracias a él. A los 67 años. Así de que no me diga, pues yo quería decirle más bien a mis nietos que aprendieran a ver sus dones para que se los compartieran con los demás. No, también a usted, señora, también a usted, señor, que tal vez está jubilado o que ya está rascando la jubilación y que dice, ¿qué voy a hacer después? Uy, muchísimo, dar, compartir con los demás. Pues yo no soy ni jubilado, ni soy chavito, yo soy un cuate, soy más o menos chavorruco. Bueno, pues tú que eres chavorruco más o menos, tienes muchísimas posibilidades de compartir con los demás, porque tienes la energía de la juventud y tienes ya cierta experiencia de la madurez. O sea que lo que tú tienes va a ser increíblemente bueno para todos. Compártelo, si no, esto se te va a pudrir y te va a hacer que vayas disminuyendo como persona. Hermanos y hermanas, ahí está entonces el camino. Primero discernimiento y después ejecución. Que el Señor nos ayude con su luz para descubrir todas las cualidades, todos los dones que nos ha otorgado y compartirlos con los demás. Amén.